Más adelante en KTVB en español, el cierre de gobierno llega a su 10º día y los bancos de comida se mantienen en alerta en caso de que se reporte un aumento masivo en la demanda de alimentos. Además, la ciudad de Boise celebra el comienzo de la construcción de varias viviendas asequibles. Le tenemos los detalles. Y también veremos varios cambios drásticos que llegan para este fin de semana y les daré todos esos detalles en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, feliz viernes. Les saluda con mucho gusto Gabriela López. Gracias por sintonizar su noticiero local. Nuestra compañera Brenda se tomó el día libre, pero con esto vamos directo con la información. Hoy el cierre de gobierno llega a su 10º día y el impacto ya se empieza a sentir aquí en Idaho. El Banco de Alimentos sirve a más de 216,000 personas al mes, pero escuche esto, ya se está viendo cómo la demanda sube poco a poco. Su preocupación principal es que el cierre dure más de un mes porque si es así, la situación podría empeorar. We do order that food ahead of time, and so we are feeling very stable right now and prepared to meet the need of those neighbors. Quien acaba de escuchar es la directora de programas y colaboraciones del Banco de Comida de Idaho. Ella aseguró que ya han ordenado comida con anticipación para estar preparados y ayudar a quienes lo necesitan. Por ahora cuentan con suficiente comida, pero si los fondos se acaban, los usuarios del programa WIC serán los primeros en saberlo. Y si usted necesita ayuda con alimentos, visite el sitio web del Banco de Alimentos de Idaho para encontrar el más cercano a su casa. Y ahora nos vamos a Caldwell. Las carreteras parecen estar volviéndose más peligrosas, pero los números cuentan otra historia. La policía de Caldwell reportó 15 accidentes vehiculares más en septiembre comparado con agosto. Esto suma a 83 choques totales ese mes. Pero aquí está el dato clave. Los accidentes han bajado un 20% en comparación con el año pasado. Caldwell dice que su estrategia de patrullaje proactivo está funcionando y la policía recuerda a los conductores tomar precauciones. Esto quiere decir no se distraiga al manejar, ponga atención en las calles y tenga cuidado con ciclistas y peatones. También disminuya la velocidad cuando se le indique o sea necesario. Y en Jerome se reportó un último cambio. Esta semana la Junta de Comisionados dio marcha atrás y retiró la prohibición de armas en el Palacio de Justicia y edificios administrativos. Después de que esta prohibición entrara en vigor hace 6 días, los comisionados buscaban reforzar la seguridad de empleados y visitantes, pero las leyes estatales sobre armas de fuego no les dan esa autoridad. Aunque eliminaron la prohibición, insisten en que la seguridad sigue siendo su prioridad principal. En un hombre pasará hasta 30 años en Payette tras estar acusado por abuso sexual de menores. La policía de Payette dice que Heath Adams enfrentó las primeras acusaciones por abuso sexual de varias adolescentes en el 2024. La clave del caso fue el teléfono de Adams cuando las autoridades lo recuperaron durante la investigación. El contenido que encontraron confirmó el testimonio de las víctimas y finalmente fue sentenciado a 30 años de prisión. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Por los últimos días hemos visto temperaturas cálidas, condiciones secas, pero eso va a cambiar muy rápidamente ya que lleguemos al viernes por la noche y el sábado por la mañana, y va a ser este sistema en la costa del Pacífico que va a entrar por el oeste y entra y da su pasto al este, y es lo que va a traer lluvia, vientos fuertes y también varios cambios que nos van a refrescar aquí las condiciones, aquí las temperaturas. También vamos a ver que empieza a verse un poco de nieve llegando para el domingo por la mañana, ya que bajan los niveles de nieve con esas temperaturas que van bajando. Aquí estamos viendo nuestro modelo a futuro. Vamos a pasarlo y esto estamos viendo aquí viernes por la noche, y también veremos el sábado por la tarde, que veremos muchos lugares como el Valle Mágico, el Valle de Tesoro y muchos lugares por las montañas que continuarán a ver esa lluvia por el sábado, el domingo, y es posible que se extienda de lunes, martes y miércoles de la semana que viene, ya que vamos a continuar con esas temperaturas más frías, y también vamos a continuar con esa lluvia. Y aquí se ve que estamos adelantados
aquí para el domingo por la mañana. En los lugares donde vemos así lo blanco y colores ya más morados es donde se ve que es posible que la nieve empiece a llegar a ciertos lugares por las montañas, y esto va a continuar para el lunes para ciertos lugares, pero ya que lleguemos hacia el lunes es posible que también pase otra mañana donde llegue esa lluvia, pero se ve que las probabilidades son menos en el Valle de Tesoro y el Valle Mágico, y aquí estamos viendo los potenciales números que vamos a ver aquí en lugares como Boise y Ontario, y por Twin Falls se ve más que lugares como las montañas verán un poco más de esa lluvia, también en lugares en el este del estado también, pero por esa razón tenemos esas condiciones que bajan aquí para el sábado y para el domingo, y tenemos condiciones de primera alerta para que estén conscientes que sus planes al aire libre van a tener que cambiar si es que van a tener planes para eso, y las temperaturas continúan un poco más frías y cerca del promedio ya que llegamos al martes y el miércoles de la semana que viene. Muchas gracias, Héctor. El día de ayer se llevó a cabo una ceremonia que marcó el inicio de la construcción de Dorado Station, un complejo de viviendas asequibles. El proyecto está ubicado por la avenida Fairview. El nuevo edificio tendrá 55 apartamentos de una recámara, 132 de 2 recámaras y 25 de 3 recámaras. Esto da un total de 212 viviendas. Según la ciudad de Boise, 10 viviendas estarán reservadas para aquellos que ganan no más del 80% del ingreso medio del área, 180 para aquellos que ganan no más del 60% y 22 para aquellos que ganan no más del 50%. Y además, 21 viviendas estarán reservadas para el programa Our Path Home, que asiste a familias en su camino hacia una vivienda estable. La ciudad de Boise trabaja muy duro para poder ofrecer distintas ofertas de vivienda para la comunidad a precios que la gente que vive en Boise puede pagar. La construcción del edificio de 6 pisos se espera que finalice en el verano del 2027. La ciudad de Boise informó que la implementación de estos departamentos significa que más de 1,000 viviendas asequibles han sido construidas desde el 2020. Y si usted desea alquilar un departamento, las aplicaciones se esperan estar disponibles en primavera del 2027. El proceso es muy común, pero para estos departamentos tenga en cuenta que sus ingresos serán examinados para ver si califica para una vivienda asequible. Y en Nampa esta semana se tomó una decisión definitiva. El Consejo Municipal votó transferir el centro Fort Idaho al Colegio del Oeste de Idaho. Después de horas debatiendo la decisión final, 3 opciones estaban sobre la mesa. La primera, mantenerlo, venderlo o transferirlo al colegio. Todo esto en medio de un presupuesto municipal muy ajustado. La prioridad de la ciudad es que el centro siga siendo público y preserve tradiciones como la feria Snake River. El problema principal era el mantenimiento, costos diferidos que alcanzaban entre 20 y 25 millones de dólares en los próximos 15 años. Pero el día de hoy sabemos que el Colegio del Oeste de Idaho se hará cargo del mantenimiento. Esto significa que la ciudad no tendrá que subir impuestos para mantener el centro a flote. Y ahora pongan mucha atención porque podemos dar el hecho de que el transporte es parte de nuestra vida diaria, pero un museo local está explorando la maravilla de cómo viajamos y la ciencia que está detrás. La exposición Llegando a Lugares del Centro de Descubrimiento de Idaho presenta 17 elementos interactivos diferentes, incluyendo aviones, bicicletas y aerodeslizadores. La exposición está en inglés y en español, tiene un horario muy flexible y personas de todas las edades pueden interactuar con la tecnología que ayuda a mantener el mundo en movimiento. Nosotros estamos animados que pueden venir y aprender. Para mí es la cosa más importante, que hay muchas cosas que pueden hacer aquí para toda la gente y es accesible. Un lugar para toda la familia sin duda. La exposición abrió en septiembre y durará hasta enero del 2026. Las entradas están disponibles en el sitio web del museo y los visitantes pueden ver la exposición desde las 10 a.m. hasta las 6 de la tarde todos los días. Y bienvenidos a esta edición de Deportes, que Boise State continúa su gira de despedida en el Mountain West este sábado. Los Broncos reciben a los Lobos de Nuevo México para su gran partido de homecoming, con la esperanza de reiniciarse tras una frustrante derrota ante Notre Dame la semana pasada.
Pero el partido no será fácil aunque están en casa. El ex entrenador de la Universidad de Idaho, Jason Eck, le ha dado nueva energía al programa de fútbol americano de los Lobos. Lo llaman el efecto Eck. Desde que asumió el cargo de entrenador principal, los Lobos por poco hacen caer a Michigan en Ann Arbor, no dejaron duda en ser el mejor equipo contra UCLA en el Rose Bowl y agotaron todas las entradas en su primer partido en casa desde 2007 y han anotado por lo menos 30 puntos por partido. Su ofensiva es creativa y lleno de jugadas de engaño. Parte de la identidad de ese equipo de los Lobos es la estructura del torno al éxito del entrenador Eck, que presentó viendo Boise State a lo largo de los años. Son como el referente en el fútbol del grupo de 5 y creo que ese es el modelo en que quiero convertir en nuestro programa. Parte del atractivo de este puesto es que solo tuvimos que jugar contra ellos una vez y se van, porque han sido un referente en nuestra liga. Su marcha abre la puerta a quien puede ser la potencia permanente en esta liga en el futuro. El inicio de ese juego será a las 7:45 de la noche y tenemos todo lo que necesitas saber para ese partido mañana en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y mientras tanto, en el norte, los Idaho Vandals esperan recuperarse tras caer ante Montana con Víctor hasta 2 semanas. Los Vandals, que son en el 11 lugar, están clasificados, dan la bienvenida a norte del Colorado al Kibbie Dome, donde llevan una racha de 8 victorias en casa. Idaho no ha permitido en el Dome una pérdida desde 2023 en los playoffs del FCS. Y ahora se le damos paso a Gabriela López. Muchas gracias, Héctor. Bueno, nos encontramos el día de hoy con un grupo de danza que yo sé que ha conquistado el corazón de muchos aquí en el Valle del Tesoro. Y primero voy a presentar a una de las bailadoras que es muy talentosa. ¿Cómo te llamas? Katy. Katy, ¿cómo te sientes el día de hoy de estar aquí? Me siento muy emocionada y orgullosa de estar aquí para poder representar un poquito de San Luis Potosí. Claro, ¿y cómo se llama este grupo de danza? Se llama Ballet Folclórico Yaret de Idaho. ¿Y cuántos años ya llevas bailando? Yo casi llevo 1 año bailando en este grupo. ¿Y qué es lo que más te gusta de bailar? Me gusta mucho el poder ver las reacciones de la gente cuando estoy bailando y cómo les gustan cuando estoy bailando. Qué bonito. Bueno, ellas nos van a acompañar el día de hoy, nos van a mostrar un poquito de cómo es el baile folclórico para aquellos que no conocen qué es el baile folclórico. Si quieres pasar a listarte para poder mostrarnos tu danza en un ratito. Y aquí nos quedamos con, ¿cómo te llamas? Marifer Ávila. Marifer, mucho gusto. Y dime, ¿tú cómo formas parte de este grupo? Pues soy la maestra y directora del grupo, soy la fundadora aparte con mi mamá. Fundamos este grupo en el 2019 en Nampa, Idaho, y pues desde ahí nos hemos quedado ahí en Nampa. Sí. ¿Y cómo te sientes de tener esa representación aquí en Idaho? Pues yo me siento muy orgullosa, yo soy de México, mi familia es de México, todos en mi familia en realidad hemos bailado folclore, entonces es una tradición muy bonita que yo puedo enseñar a mis niños y a gente de la comunidad, y hasta hay veces se siente hasta bonito de, yo soy de ese país, de ese estado, y yo estoy viendo lo que yo bailé cuando estaba en la primaria para el Día de la Madre, el Día del Padre, cosas así. Claro que sí. Bueno, pues, y dime, ¿de dónde origina el folclore? Pues el baile folclórico es esas cosas cuando la gente se reunía en los pueblos, en los ranchos, en las ciudades y solo bailaban. Al principio no era así muy formal, hasta que llegó Amalia Hernández, del ballet folclórico. Amalia Hernández, cuando ya lo hizo más profesional, con más técnica, más un espectáculo. Claro. Ok, muy bien. Y para la gente que no conoce, ¿dónde pueden encontrar esta danza? Nos pueden encontrar pues en el Centro Cultural Hispano en Nampa y también en las redes sociales como Ballet Folclórico Yaret. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y ahora tenemos un TikTok que es se llama BFY_Idaho. Ok, bueno, y ahora ya vamos a pasar con los bailarines para ver que nos muestren y gozarnos un poquito de la danza de folclórico.
Qué hermoso, qué talento, ¿no? Bueno, y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español y nos puede también seguir en nuestra página de Facebook como KTVB en español. Nos vemos el siguiente martes. Que pase bonito fin de semana.